buenos días muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos la presencia de las y los diputados, integrantes de la Comisión de Gobierno, de las distintas comisiones de esta séptima legislatura. Damos una cordial bienvenida y agradecemos mucho la presencia del doctor Armando Agüed, secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. El propósito de esta reunión es fundamentalmente el conocer en primera instancia de manera precisa cuáles son los riesgos a la salud de los habitantes de esta Ciudad de México por los efectos de la contaminación ambiental, sobre todo en esta contingencia que estamos viviendo, pero también, por supuesto, conocer cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que ha venido tomando el gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaría de Salud, al respecto. Conocer a detalle el índice de ingresos al sistema hospitalario de la Ciudad de México, al sistema de atención médica a través de los centros de salud y los consultorios que tienen instalados, y sobre todo también conocer de la propuesta, como lo hemos comentado ya, que tiene el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Salud en este tema particular. Esta reunión de trabajo, y quiero precisar reunión de trabajo, no comparecencia, se encuentra en el marco de una serie de reuniones que hemos programado a través de la Secretaría de Gobierno sobre esta contingencia que estamos viviendo en estos días. Como lo comentamos el día de ayer, que estuvo presente el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se tiene programada una serie de reuniones. Ayer fue justamente con la Comisión, con el ámbito federal, hoy con el secretario de Salud. Estaremos también teniendo una reunión el día viernes con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, con la Secretaría del Medio Ambiente, con el titular de la Secretaría de Movilidad, entre otros más. De tal manera que las y los diputados estemos en condiciones de hacer propuestas concretas, las y los diputados tengamos justamente los elementos técnicos suficientes para también generar las propuestas correspondientes, no solamente en el ámbito de la reforma o modificación a la legislación, sino que también, por supuesto, en lo que corresponde a las asignaciones presupuestales que de pronto se puedan considerar. Agradecer pues la presencia del doctor Armando Agüed. Entendemos que es un tema delicado, entendemos que es un tema que tiene que ver con algo trascendental, que es la salud de los habitantes de la Ciudad de México, y entendemos también, por supuesto, que es un tema, como se dijo el día de ayer, no debe por ningún motivo politizarse, sino que al contrario, debemos sumar los esfuerzos para generar acciones precisas, acciones concretas, de un tema que tiene muchos años y que obedece a la condición orográfica, geográfica de la ciudad, obedece a también la corresponsabilidad que debe haber entre los distintos gobiernos de los estados que colindan con esta gran Ciudad de México, y también, por supuesto, en el ámbito federal con las acciones y programas y proyectos que se puedan implementar también desde, por supuesto, el ámbito de competencia del gobierno federal. Es una reunión, insisto, de trabajo, es una reunión donde pretendemos tengamos los elementos suficientes. Agradecemos la presencia de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Humanista, por supuesto a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, y si no hay algún tema o algún punto que deseen tocar los diputados, cedemos el uso de la palabra al doctor Armando Agüed para conocer de su informe. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio a las señoras y señores diputados. Saludo muy cordialmente al diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa, a la diputada Nora Arias, presidenta de la Comisión de Salud de este
de esta legislación. Saludo a Raúl Flores, saludo a María Eugenia Lozano, a Darío Carrasco, por supuesto a Jorge Romero, a Mauricio Alonso Toledo, a Elizabeth Mateos, a José Manuel Ballesteros, a la diputada Jimena Avanta, Israel Betanzos, y a todas y todos ustedes por su presencia, muchas gracias. Y pues primero, muchas gracias por invitarme a presentar un informe sobre el tema que estamos viviendo de la contaminación ambiental y los efectos a la salud. Primero, muchísimas gracias, señoras, señores legisladores, compañeras y compañeros de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública que hoy me acompañan, invitados especiales, a la prensa. Con gusto acudo a esta invitación que me extendió esta honorable soberanía para exponer algunos argumentos sobre la relevancia de la contaminación ambiental como factor de riesgo en la génesis de daños a la salud. Señoras diputadas, señores diputados, antes de entrar en materia, permítanme dar algunos referentes conceptuales sobre la contaminación y los contaminantes ambientales más importantes, así como respecto a sus efectos negativos en los seres humanos. Diariamente circulan en la Ciudad de México alrededor de 5.5 millones de vehículos, entre autos, autobuses, camiones, camionetas, motocicletas. Los vehículos particulares son la principal fuente de emisión de los precursores del ozono y la segunda fuente de emisión en partículas solo después del transporte de carga. La zona metropolitana del Valle de México está situada a 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que causa tener una mayor radiación solar en épocas de calor, así como los días con efecto invernadero frecuentes en los meses de invierno, además de estar rodeado por montañas y tener corrientes de aire que dificultan la dispersión de los contaminantes. Contaminación es el deterioro del medio ambiente por sustancias perjudiciales y ajenas o por un aumento descontrolado de las que existen en forma natural, que desde una perspectiva de sistemas ocasiona un desequilibrio y con frecuencia un resultado nocivo para alguno de los organismos que lo integran. De ahí que la contaminación atmosférica conceptúe la presencia de alguna sustancia química que genere un efecto adverso en los seres vivos. Puede ser producida por fenómenos naturales como la erupción volcánica o una tormenta de arena, pero generalmente la que causa mayor impacto es la antropogénica, que ocurre por la utilización de combustibles fósiles, tanto en la industria como en los vehículos automotores. Las sustancias contaminantes del ambiente pueden clasificarse en primarias o secundarias, de acuerdo a si son emitidas por alguna fuente de aire directamente o proceden de precursores que transformados en una segunda etapa. ¿De qué depende el daño que puede ocasionar los contaminantes? Bueno, está en función de qué tipo de contaminante es, pues sus propiedades físicas, químicas y biológicas le otorgarán la capacidad para producir o no un efecto nocivo. De igual manera, importa mucho la frecuencia y la duración de la exposición y su concentración en la atmósfera, pues en términos generales, conforme aumentan los valores de los parámetros anteriores, el daño a los organismos vivos será mayor. Aunque existe una gran cantidad de sustancias que pueden considerarse contaminantes atmosféricos, me centraré en comentar los de mayor relevancia: el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, las partículas suspendidas y, por supuesto, el ozono. El dióxido de azufre es un gas que se forma como producto directo de la combustión y produce irritación, inflamación y constricción de los bronquios, y cuando hace sinergia con partículas suspendidas puede aumentar sus efectos tóxicos. El monóxido de carbono es también un gas producto primario de la combustión. Sus efectos perjudiciales están en función de que provoca una disminución de oxígeno en la sangre por la elevada afinidad a la hemoglobina. Y el dióxido de nitrógeno es también un contaminante primario que puede alterar la capacidad de las células en el proceso de inflamación y defensa. Una concentración elevada
puede provocar problemas de percepción en los olores, molestias respiratorias, edema pulmonar e incluso la muerte. Los contaminantes que provocan mayor preocupación actualmente en el mundo, nuestro país y en nuestra ciudad, son las partículas suspendidas y el ozono, porque reportan concentraciones significativas en las zonas urbanas. Además, que está plenamente demostrado su vínculo con la aparición de varias patologías. El ozono es un gas producto de las reacciones que se dan entre los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles y el oxígeno que catalizados por los efectos de los rayos ultravioleta pueden producir una molécula inestable compuesta por 3 átomos de oxígeno. Esta inestabilidad y la alta reactividad es la que explica sus efectos inflamatorios pulmonares, su capacidad para deprimir el sistema inmunológico, provocar crisis asmáticas y facilitar procesos infecciosos por microorganismos. Las partículas suspendidas son, como su nombre lo dice, sólidos extremadamente pequeños compuestos por materiales inorgánicos como el carbono, el plomo, el zinc u otros oligoelementos o sustancias de origen orgánico como el polen, las esporas, los restos de microorganismos. Se les clasifica de acuerdo a su diámetro aproximado y las que interesan más en cuanto a los contaminantes ambientales son los que tienen un diámetro cercano a 10 micras y las que tienen diámetro cercano a 2.5 micras. La relevancia de su tamaño está en que mientras más pequeños son, pueden llegar hasta los alveolos pulmonares. Los que son un poco mayores se quedan a nivel de los bronquiolos. De acuerdo a la zona anatómica afectada, es factible también conocer los signos y síntomas que pueden presentar los afectados. Por ejemplo, rinitis, estornudos, tos seca o con flema, inflamación de los bronquios y alveolos que pueden provocar cuadros de asma, bronquitis, neumonía o enfermedad pulmonar obstructiva. Un primer punto en el que hay que avanzar con la población es darle mayor información respecto a los efectos agudos y crónicos que pueden presentarse con concentraciones de contaminantes elevados. La percepción en muchas ocasiones es que la mala calidad del aire únicamente provoca problemas inmediatos de irritación e inflamación, y cuando ocurren problemas más graves por su exposición en plazos medianos o largos, no hay una conexión en los afectados respecto al poder tóxico de la polución. El gráfico que estoy presentando a continuación tiene un referente mucho más claro de lo que ocurre cuando la población de una ciudad es sometida a los efectos de los contaminantes ambientales. Aunque toda la población está expuesta, una proporción manifiesta molestia. De estos, una parte inician algunos cambios fisiológicos. De ahí, una proporción desarrolla cambios patológicos en su fisiología y una parte de ellos se enferma y finalmente una parte de ellas puede llegar a morir. Sin embargo, el riesgo es real y puede, como observamos, tener consecuencias fatales. Como ya se mostró en la diapositiva anterior, en principio, toda la población afectada por los contaminantes está en riesgo. Sin embargo, los más vulnerables son los menores de 5 años, que están en una fase de crecimiento y desarrollo importante y que resultan ser los más sensibles a los procesos inflamatorios e infecciosos. Los adultos mayores, ya que han sufrido muchos casos del deterioro paulatino de su funcionamiento y su respuesta a agresiones externas. Las mujeres embarazadas, ya que viven en una etapa de gran exigencia fisiológica y metabólica para apoyar el desarrollo de sus bebés, y las personas con cualquier enfermedad que comprometa las funciones inmunológicas, pulmonares y cardiovasculares. Con base a lo que hemos comentado anteriormente, podemos inferir que cuadro clínico puede presentarse con cada persona sana y una enferma. Son expuestas a una concentración significativa de contaminantes. En el sujeto sano, presenta problemas de índole agudo, como enrojecimiento de los ojos, conjuntivitis, ardor de garganta, dolor de cabeza, cansancio, dificultad para respirar, puede iniciar un proceso infeccioso ante una irritación de las mucosas, el aumento de la secreción o la disminución de movimiento de los cilios del epitelio respiratorio.
Las personas enfermas, dependiendo de la patología que presenten, pueden presentar una crisis alérgica que agrave, y la rinitis, el asma, puede desarrollar un cuadro pulmonar obstructivo crónico, y si hay antecedentes de isquemia, hay riesgo de un episodio coronario, hasta un infarto. Puede generar hipertensión arterial, presentar insuficiencia cardíaca como producto de una arritmia, agravar sus problemas de insuficiencia renal por falta de circulación adecuada, y a largo plazo puede tener cambios anormales en sus células y desarrollar un tumor en sus pulmones. ¿Cuál ha sido el comportamiento del ozono y las partículas de 10 y 2 micras en la zona metropolitana del Valle de México? En el Centro Mario Molina, en 2014, se encontró una concentración promedio anual que se había estacionado en los últimos años y que con cierta frecuencia se rebasan los límites establecidos en las normas oficiales, por lo que habría que ajustar las estrategias para el control de los contaminantes, pues de otra forma el efecto negativo a la salud no se modificaría más. En los gráficos, tanto en concentraciones de ozono como en partículas, disminuyeron de 90 a 2007 o 2008, y luego se comportaron alrededor de una línea recta, es decir, se quedaron sin variación. Incluso para los casos de las partículas, siempre estuvieron por arriba de los límites establecidos en la norma. La evidencia científica que permite demostrar que los contaminantes sí ocasionan daños reales a la salud de las personas, al respecto se ha construido 3 tipos de investigación científica. 1, la básica o de laboratorio, la clínica y la epidemiológica. El día de hoy apenas comentaré en qué consisten, pero en la carpeta que les estamos entregando hay un cuadro que resume 21 investigaciones realizadas de 1990 a 2013, en su mayoría en nuestro país y algunas de ellas en la Ciudad de México, en lo que se muestran diferentes hallazgos. Los ejemplos que retomamos están ahí referidos. En lo que respecta a estudios de laboratorio, mencionamos 2 casos en los que se utilizaron células humanas que fueron expuestas a partículas con diámetro de 10 micras e hidrocarburos policíclicos, desarrollando procesos inflamatorios crónicos o barreras para la continua regeneración y corrección de su información genética, lo que produjo un agravamiento de problemas de células de pulmón y cáncer a un largo plazo. Las investigaciones clínicas tienen como base fundamental tomar un grupo poblacional, enfermo o no, y con base a un marco teórico que haya demostrado algún efecto en las células, tejidos o animales, y diseñar en un estudio que permita observar los efectos de un contaminante en el grupo estudiado. Los ejemplos que mencionamos refieren a un estudio realizado en la Ciudad de México en los años 90 y con una cohorte de más de 3,000 niños, en la que se siguió por 3 años midiendo los niveles de contaminantes diariamente y su desarrollo pulmonar, encontrando que todos los que habían tenido mayor exposición mostraron disminución de sus capacidades pulmonares y menor desarrollo de su aparato respiratorio. En segundo, menciona los resultados obtenidos en 30 pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología, a los que se siguió midiendo concentraciones de monóxido de carbono y partículas de 2.5 micras de diámetro en su microambiente, encontrando que la variabilidad del ritmo cardíaco tenía una amplia relación con la concentración de contaminantes mencionados. Otra vertiente más de investigación científica para vincular la calidad del aire y los daños a la salud son los estudios epidemiológicos. En ellos se analizan a las poblaciones o grupos poblacionales por periodos largos, es decir, de cuando menos un semestre, pero incluso de varios años. La idea fundamental es ver el comportamiento de las hospitalizaciones y los fallecimientos con las concentraciones de contaminantes durante el lapso de tiempo predeterminado. Se estima a través de diversos modelos matemáticos el riesgo atribuible a los contaminantes en la aparición de una enfermedad. A partir de ahí se pueden calcular el número de hospitalizaciones y muertes que se presume ocasionó el contaminante y por ende cuántas se podrían prevenir
si disminuimos los niveles de contaminación. De ahí los ejemplos que mostramos en esta diapositiva, una investigación de salud y contaminación en varias ciudades de Latinoamérica. Se calculó una asociación de la concentración de partículas de 10 y un incremento del 0.77% de la mortalidad en ciudades como Monterrey, Toluca y la Ciudad de México. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública en 2013 calculó en 1.200 muertes las atribuibles a la contaminación ambiental. Finalmente, y de acuerdo a la gráfica mostrada, datos del Instituto para Métrica y Evaluación de Salud, en el periodo 1990-2013 hubo un incremento del 19% de la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación ambiental en la Ciudad de México, lo cual pasó de 21.2 a 25.4 por 100,000 habitantes. Es pertinente señalar que este tipo de estudio se obtiene un estimado de muertes en base a un cálculo estadístico. En la realidad, las personas que fallecen tienen una contaminación como causa contribuyente y no determinante, aunque también vale la pena subrayar que el modelaje se hace en base a un gran número de referentes reales y por ende tiene por supuesto, un sustento científico. Para el caso de la situación en la que se rebasen los niveles de contaminantes recomendados por las normas oficiales y se considere una mala calidad del aire, las recomendaciones que haremos y hacemos son permanecer en el interior de sus domicilios, particularmente el caso de grupos que ya señalamos con mayor riesgo, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y los mayores de 65. 2. No realizar ejercicio al aire libre, que implicaría que en las escuelas no se lleven a cabo actividades cívicas o físicas. Es relevante estar bien hidratado y alimentarse saludablemente para no poner en riesgo nuestras posibilidades de respuesta. No fumar, pues sabemos que los efectos irritativos, inflamatorios y tóxicos del humo del cigarro ponen más en riesgo de enfermar a las personas que aspiran el humo, que además no es generado por ellos. Mantener puertas y ventanas cerradas para impedir la entrada de contaminantes en lo posible. Evitar la quema de basura, de llantas, de juegos pirotécnicos, pues sabemos que la mayoría de los contaminantes tienen precisamente su origen en la combustión de materiales. Si hubo susceptibilidad y una persona enferma agudamente, la recomendación es acudir a su médico para recibir el tratamiento más adecuado. En lo posible se recomienda usar el transporte público, ya que mientras menos automotores estén encendidos, definitivamente bajaremos las concentraciones de polución y mejoraremos la calidad del aire. Es relevante que las personas que ya tienen una enfermedad crónica no suspendan medidas de autocuidado ni sus medicamentos, pueden agravarse. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias refiere que el efecto de una exposición aguda puede presentarse hasta 72 horas después, por lo que recomienda tener en cuenta los siguientes signos de alarma: aumento en la intensidad de la tos, producción abundante de flema, dificultad para respirar, aparición de ruidos en el pecho y coloración azul en labios y uñas. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México llevamos ya varias acciones en busca de aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en cuanto a la vulnerabilidad ante los contaminantes ambientales. 1. Difundimos y difundiremos en nuestras unidades médicas y diversos lugares de concentración de personas las medidas a adoptar en los casos de una contingencia ambiental o para prevenir problemas diversos que agravan con la mala calidad del aire. 2. Promoveremos el control prenatal para detectar oportunamente problemas de isquemia que pudieran afectar al producto. 3. Contamos con programas de atención temprana para el infarto al miocardio y enfermedades pulmonares crónicas, en las que usamos las ventajas tecnológicas de la telemedicina. Instalamos 140 electrocardiógrafos en centros de salud y 6 más en hospitales, así como 70 espirómetros que se compraron con todo y insumos para atender la primera instancia un paciente con infarto en evolución, y se ha dado capacitación al personal responsable. Además, están conectados al Instituto Nacional de Cardiología
y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 4. A través del programa El Médico en tu Casa, hemos dado acceso a atención médica a grupos vulnerables a la mala calidad del aire, como adultos mayores, postrados o con enfermedad terminal que no responden a tratamientos. 5. Promovemos el examen médico periódico para la detección oportuna y tratamiento de problemas cardiopulmonares. 6. Estamos construyendo una evidencia científica en proyectos junto con la Secretaría de Medio Ambiente. Trabajamos desde 2014 un proyecto de investigación con la Escuela de Salud Pública de Harvard y otro más en 2015 con el Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM. En ambos casos se pretende actualizar datos sobre la fuerza en la relación entre la mala calidad del aire y los daños que hacen a la salud. 7. Aplicamos vacunas para prevenir infecciones respiratorias como influenza, neumococo, tuberculosis, entre otras. 8. Damos orientación respecto a la conducta a seguir en el caso de una contingencia ambiental a través de nuestro centro de atención telefónica Medicina a Distancia 51 32 0909. Las 24 horas del día puede llamar cualquier persona para preguntar sobre afectaciones a su salud, incluso referencias hacia centros hospitalarios. Llevamos a cabo programas para la prevención y tratamiento del tabaquismo y de fomento sanitario para proteger a los no fumadores. Contamos con 7 hospitales centinelas, el pediátrico de Azcapotzalco, de La Villa, Iztapalapa, Tacubaya, Generales Gregorio Salas y Balbuena y la unidad de reclusorio en el oriente, que nos están permitiendo vigilar el comportamiento de la morbimortalidad y la concentración de contaminantes y tomar medidas especiales en caso de la contingencia. Finalmente, y como conclusiones de esta intervención les comentaría: 1. La contaminación ambiental es indudablemente un factor de riesgo para la salud y particularmente para algunas enfermedades pulmonares y cardíacas. 2. Es relevante crear conciencia y otorgar educación en salud para que entre la población se visualice cómo es que al estar expuestos a un ambiente de mala calidad del aire se puede traducir en el futuro enfermar y tener años de vida de discapacidad y quizás morir prematuramente. 3. Es fundamental reforzar nuestra estrategia preventiva para aumentar los niveles de protección y disminuir la vulnerabilidad ante los contaminantes ambientales. Señoras diputadas, señores diputados, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, hemos tomado acciones para prevenir, detectar, tratar y vigilar epidemiológicamente los problemas de salud relacionados con la contaminación ambiental. Aunque sabemos que falta mucho por hacer, estamos trabajando en beneficio de la salud de las y los capitalinos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Agüed, por su presencia, por esta mesa de trabajo y por su informe tan completo. A continuación, daremos el listado del uso de la palabra que tendrán diputadas y diputados por cualquier comentario que le quisieran hacer al doctor Agüed respecto a este tema. Y empezaría el diputado Luciano Jimeno Guanosa, le seguiría el diputado Juan Gabriel Corchado, siguiente diputado Antonio Javier López Adame, siguiente diputada Vania Roxana, siguiente diputado Miguel Ángel Abadía, después la diputada María Eugenia Lozano, el diputado Darío Carrasco, la diputada Elizabeth Mateos y el diputado Raúl Flores. Empezaríamos con el diputado Luciano, le cedemos el micrófono. Antes de comenzar, perdón, tenemos, para hacerla muy breve, porque tenemos también comparecencias, sería 3 minutos, pregunta y respuesta muy rápida, para que agilicemos el tema. Muchas gracias, diputado. Adelante. Sí, bueno, antes que nada, con todo lo que ha sido esto de la contingencia ambiental, nosotros sí manifestamos nuestra preocupación porque todo ha estado en relación a esto como eje principal el hoy no circula y es una preocupación porque sentimos que la información que se le está dando a la ciudadanía no es la correcta y esto nos puede llevar a una
verdadera catástrofe ambiental si no se corrige el enfoque que se le está dando a esto de la contingencia ambiental. Primero, porque se toma como eje esa, y sin en cambio se sabe que los precursores del ozono no es precisamente los gases que arrojan los automóviles que circulan en la Ciudad de México, son principalmente sustancias volátiles que, bueno, con la radiación solar se transforman y ocasionan esto que ahora es la contaminación por ozono que estamos viviendo en la Ciudad de México. Y esto no se produce en los automóviles, se produce hasta en los pequeños talleres de pintura, donde se tienen solventes, en los centros se tienen los solventes, en las fábricas, en la industria, que sobre todo está en el norte de la ciudad o del área metropolitana, yo diría en la parte que está en el Estado de México. Y señalamos esto, nosotros no somos partidarios del uso masivo del automóvil, tampoco, para que no se equivoque, pero sí nos preocupa el que se esté dando una información que sentimos sería la equivocada, y más si antes era el problema con los automóviles. Yo diría que, por ejemplo, la misma secretaria Tania Müller señala que el 50% de la emisión total de los precursores de ozono se da en los automóviles nuevos, o sea que debieran a los viejitos debieran dejarlos circular, según la aseveración de la Secretaría del Medio Ambiente. Nos preocupa también algunas cosas de las que se dijeron, por ejemplo, sí es necesario buscar a los investigadores, se hace una referencia al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, pero sin en cambio los documentos que hemos nosotros solicitado de la misma gente del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM nos informaron que no en ningún momento han recibido ninguna invitación para participar en el diseño de estos programas para prevenir toda esta contingencia ambiental. Yo creo y sentimos, y nosotros inclusive lo dejaríamos como propuesta, porque en esta misma asamblea se hizo hace ya algunos años, la creación de un centro de investigación atmosférico para la Ciudad de México, porque todo lo que nos están refiriendo son los centros nacionales, y lo que vamos a seguir viviendo da para que la misma ciudad genere su propio centro de investigación en materia de contaminación ambiental. Hemos señalado todavía el día de ayer que el problema de la contaminación fundamentalmente recae en la industria, y aquí está un dato que señala usted, doctor, en la misma carpeta que nos enseña, dice una investigación de salud y contaminación en Latinoamérica asociaron la concentración de PM10 con un incremento del 0.7% de la mortalidad en la Ciudad de México, Toluca y Monterrey. Estas partículas, las PM10, no las expiden los automóviles, las expide la industria. O sea, la muerte asociada que se pudiera dar por contaminación se debería a la industria, a la que no está controlada y que sigue emitiendo este tipo de partículas que, para los que no sabemos, que yo me acabo de enterar, son partículas de 10 micras, ¿no? Porque eso de PM10 suena como a Ministerio Público, ¿no? Hay algunos datos que, insisto, debieran de publicarse para que no se vaya a errar el camino. No son los automóviles los que producen esto. También otro estudio serio de la universidad señala que con el 20% de retiro de las unidades de circulación en la Ciudad de México, solamente se disminuiría un 5% del ozono, que ahorita es el problema en la Ciudad de México. Si llegamos a la fase 2, que se retiraría el 40%, apenas llegaríamos al 10% de evitar las concentraciones de ozono. Insisto, se está errando el camino, no son los automóviles, debe revisarse urgentemente a la industria para ver qué industria en estos momentos se debe cerrar, porque así convienen
a los intereses de la ciudadanía de esta ciudad, y además es un trabajo que debe verse conjuntamente con las ciudades circunvecinas. Lo decíamos ayer, el problema son las corrientes de aire, y efectivamente lo dice bien el doctor, desafortunadamente estamos en la zona donde todos los aires, a la hora de dispersarse, vienen a dar los contaminantes que se producen en el Estado de México. Y ya me va a cortar la diputada, así es que, pues gracias, e insisto que se pudiera revisar para que no se le dé o se le siga viendo solamente al problema del hoy no circula como la panacea para remediar esto, que no lo es y no lo representa. Muchas gracias, diputado Jimeno. Le concedemos el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado, hasta por 3 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Agüed, por aceptar la invitación de la Comisión de Gobierno. Voy a tratar de ser muy breve, es muy complicado serlo, pero me voy a permitir tomar como referencia a las 1.200 muertes que se pueden atribuir ya a la contaminación ambiental y el alto índice o que comienza a incrementar la tasa de mortalidad por derivado de esto. No pongo en duda toda la parte médica que nos acaba de presentar, la parte estadística, la parte de… porque no es necesario, confiamos plenamente en su postura. Aquí la cuestión, y creo que para mí es muy importante y para muchos en la ciudad, ¿qué nos hace falta? Usted nos está planteando una serie de medidas, pero también cabe señalar que a la ciudad se le ha dejado el peso de la lucha contra la contaminación. El gobierno federal, ¿qué nos tendría que ayudar? ¿Qué tendría que ayudar a la secretaría que usted encabeza? ¿Qué recurso le tiene que entregar? Porque ya estamos pidiendo por un lado que se nos entregue dinero para cambiar el transporte público y demás, pero para el sector salud, ¿qué nos tendría que proveer la federación para que usted pueda hacer su tarea, pues de abatir esto que a todas luces el tema de salud no es un tema de botín político, es un tema donde se requiere mucho profesionalismo, se requiere recurso económico? ¿Qué nos hace falta? Porque si no lo tenemos, no vamos a poder abatir esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su intervención. A continuación, el diputado Antonio Javier López Adame, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidente. Secretario, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. A ver, yo creo que lo que usted ha venido a plantear hoy es de suma relevancia y secundo las propuestas de los diputados que me han antecedido. Es de suma relevancia que la Secretaría de Salud pueda realizar estudios o cálculos respecto del costo en salud para la Ciudad de México que representa pues la cantidad de partículas suspendidas a las que estamos expuestos todos los días y sobre todo para los grupos vulnerables. Sé que se han hecho algunos estudios, usted aquí nos reporta uno del Instituto Mexicano de la Competitividad, en el que reporta pues un gasto de 214 millones de pesos y una pérdida de productividad de 1.147 millones de pesos del 2008 a 2011 solo por el hecho de la contingencia o de las partículas suspendidas. Me parece que esto es de vital importancia porque si hemos de justificar de algún modo ante el resto del país, ante el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y el resto de los estados de la megalópolis, la relevancia de que esta ciudad cuente con recursos adicionales para poder mitigar los efectos de la contaminación ambiental que aquí se concentra, pues me parece de enorme relevancia que se justifique también en términos del costo material, humano y pertinentemente en materia de salud. Porque de no hacerlo de esa forma, lo único que estamos haciendo es prolongar las decisiones y ayer estuvo aquí presente el líder de la CAME y un subsecretario de Semarnat, donde se habla y se estimula mucho la cualidad de las estaciones de monitoreo atmosférico que tiene la Ciudad de México,
pero se omite pues que los otros estados que integran la megalópolis no han participado puntualmente de este tipo de monitoreo y tampoco se omite pues el costo en materia de salud que ha tenido para la Ciudad de México. Así que coincido plenamente con el diputado que me antecedió. Creo que sí es necesario un instituto o la creación de un centro de investigación particularmente en materia de salud sobre los efectos de contaminantes, porque a largo plazo tendremos que saber, incluso los ciudadanos, demandar al Estado pues por los efectos de este tipo de contaminación y que nos está afectando plenamente. Entonces, yo sí secundaría eso. Agradezco puntualmente los estudios que existen, porque nos dan pauta para poder pues exigir y hacer público esto. Los ciudadanos de la capital están siendo afectados por contaminantes de muchas otras partes de otras entidades, y creo que es justo y merecido que podamos argumentar y estipular la cantidad de recursos precisamente para poder estimular mejores políticas públicas. Concluyo ya con esto. La realidad es que el hoy no circula solo es una medida precautoria, preventiva, emergente, pero donde se obtuvo el mayor éxito fue al reducir las partículas de azufre, y eso fue por el cambio tecnológico en las gasolinas. Pues necesitamos mejores políticas públicas en muchas cuestiones tecnológicas, pero también necesitamos recursos para atender pues lo que ocasiona esta contaminación. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Antonio Javier López Adame. A continuación, la diputada Vania Roxana, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo al secretario de Salud, doctor Armando Amuez, su presencia el día de hoy aquí. Por supuesto, reconocer el acertado encuentro de trabajo que se está teniendo el día de hoy por iniciativa de esta Comisión de Gobierno, en un momento obviamente crucial y muy importante en términos de contingencia ambiental, y que obviamente se tienen que tomar medidas en todos los sentidos, pero principalmente en el tema de salud. Tengo una pregunta y una propuesta. La pregunta es justamente sobre esos 1.200 muertes que nos hace alusión con relación a la contaminación. ¿Cómo podríamos identificar que exactamente la contaminación tuvo que ver en estas 1.200 muertes y no en 3.000 o en 5.000? ¿No? Es una pregunta que ¿por qué estas sí les podríamos dar esta categoría y por qué a otras no? Y la propuesta es evidentemente con relación a la necesidad que también esta asamblea quede nota de que estamos haciendo algo, aunque sea mínimo, a favor de aminorar o hacer lo posible para que haya menos ciudadanos implicados con relación a la contingencia. ¿A qué me refiero? La propuesta sería que se pudieran, no sé, establecer módulos de información y atención, no solamente en esta Asamblea Legislativa, sino en todos los edificios de nuestra Asamblea, a fin de que obviamente en el centro histórico podamos pues también apoyar con información de qué es lo que se tiene que hacer, estas medidas que tan sencillas las comentó, pero que lamentablemente mucha gente no las desconoce, e incluso muchos de nosotros como legisladores. Entonces, esa sería la propuesta, y si ya hay algunos panfletos, alguna información que tengan mínima para que nos la pudieran proporcionar, y nosotros no solamente en nuestros módulos de atención, sino también en nuestras fuerzas políticas pudiéramos apoyar con justamente pues esta información sencilla pero muy importante y que pueda hacer la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Vania Roxana. A continuación, tendrá el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Abadía. Adelante. Hasta por 3 minutos, diputado, gracias. Muchas gracias, diputada. Pues nuevamente, secretario, gusto saludarlo. A nombre también del secretario de la Comisión de Gobierno, Jorge Romero, que desafortunadamente no se encuentra aquí, está atendiendo la comparecencia con el procurador. Y bueno, para nosotros, evidentemente, este tema de salud, de la contaminación que se está dando en estos días, pues es muy importante, y por eso nos interesa estar aquí con usted y estar escuchando, sin lugar a dudas, esta aportación, estos estudios técnicos que usted nos está mostrando,
y sobre todo que es vinculatorio mucho con el Hoy No Circula, que efectivamente, como comentaban anteriormente, pues a veces la población desafortunadamente no sabe o no está bien informada del por qué se está implementando este tipo de acciones. Y ahora, y básicamente también va pegada una pregunta en este sentido, y que sí es el cómo estamos informando, qué medidas de difusión estamos adoptando para con la ciudadanía, de explicarles realmente lo que está sucediendo en tema de salud, que como se ha bien comentado, pues es prioritario para todos los capitalinos, y sin duda también para el tema de escuelas, que con los niños, con los jóvenes, actividades físicas al aire libre, qué medidas también estamos tomando como Secretaría de Salud y en qué podemos ayudar como Asamblea Legislativa, ¿no? Que esa es la propuesta de Acción Nacional y sobre todo de un servidor. Y también comentar y preguntar, en caso, digo, esperemos que no sea este el caso, pero a veces dice que hay que estar prevenidos por cualquier cosa, en caso de seguir la contaminación o en seguir en esta situación en la que nos encontramos actualmente, los centros de salud cuentan con la capacidad suficiente para poder atender a todos los capitalinos que llegan precisamente con algún problema respiratorio o de los problemas que usted nos explicó hace unos momentos. Pues de mi parte sería todo. Agradecerle, secretario, como siempre, que la disposición y sobre todo a esta mesa de trabajo, a esta reunión de trabajo, que usted asiste y que nos explica un tema tan relevante que tenemos los capitalinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al diputado Miguel Ángel Abadía por su intervención y seguiría el diputado Darío Carrasco, hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, buenos días. Como médicos, doctora Agüed, sabemos que cuando hay un diagnóstico equivocado, hay un tratamiento equivocado. Y lo que ustedes tienen es un diagnóstico equivocado. Incluso tienen un diagnóstico poco preciso sobre lo que está pasando con la contaminación del aire de la Ciudad de México. Como bien señaló el diputado Guanosta, hasta ahora han centrado el asunto de la contaminación del aire, ese es el eje de su discurso y de sus acciones como gobierno, en el asunto de la contaminación provocada por los automotores. Y la propia aplicación de la medida que ha implementado el gobierno de la ciudad con el Hoy No Circula demuestra que esto no es así, es decir, que el problema principal de la contaminación no es la circulación de vehículos, lo que no quiere decir que hay que estimular el uso de vehículos, solo quiere decir que si después de haberse suspendido la circulación de aproximadamente 1 millón de vehículos y los niveles de ozono siguen arriba, significa que este no es el problema principal. En efecto, el origen es multifactorial y las medidas tienen que ser multifactoriales, y esto es lo que no vemos en el gobierno de la ciudad. Se suspende por un lado la circulación de ahora 1,5 millones de vehículos, pero no se toma absolutamente ninguna medida relacionada con la industria. Lo que señalaba el diputado Guanosta también, incluso esos talleres pequeños que vemos en las calles pintando automóviles generan mucho más daño que una cantidad importante de vehículos. Sin embargo, no está señalado el tema. En el gobierno de Mancera, en lo que va de su sexenio, se han talado más de 12,000 árboles y no se ha emprendido ninguna medida seria para reforestar, por ejemplo, la cordillera del Ajusco, solo para poner ese ejemplo, pero la reforestación es obligada en la ciudad y no se ve ninguna medida. Se aplica un reglamento de tránsito que contribuye de manera sustancial a aumentar la contaminación de los automotores por medidas cuestionables, como las velocidades de circulación y las vueltas a la derecha, solo para poner un par de ejemplos.
entonces, si no se tiene una precisión en el diagnóstico, se reducen el señalamiento de las consecuencias de la contaminación a problemas menores. Y entonces la percepción de la ciudadanía y de las propias autoridades de salud y de todos nosotros es que la contaminación del aire solo nos va a afectar de manera secundaria en la irritación de los ojos, de vías respiratorias, etcétera, pero aunque se empieza a señalar, incluso por usted mismo, el asunto del cáncer no está documentado adecuadamente y es importante. Las cifras que se han señalado en relación a la mortalidad como consecuencia de la contaminación atmosférica es variable. Algunos estudios señalan más de 5,000 muertes al año en la Ciudad de México por este elemento y no está documentado. Yo quisiera decirle pues que como principal responsable del sector salud, usted debería tomar la iniciativa y señalarle al gobierno de Mancera todos los otros pendientes que nos están abordando. Gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Lozano, hasta por 3 minutos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya, doctora Webb, bienvenido. Pues yo nada más voy a ahondar un poquito más en el asunto, lo que estaba diciendo mi compañero Darío. Nos impusieron un reglamento de tránsito hace unos meses y a partir de entonces empezó la contaminación en grados alarmantes. Lo que es un hecho también es que para que esta contaminación, este grado de contaminación surta efecto, tiene que haber un periodo prolongado de estar en contacto con esta contaminación. El hecho de que tengamos datos, o sea, cifras muy altas de estos contaminantes por un espacio de algunos días, no afectarían la morbilidad de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, uno de los datos que estaba manejando que usted nos dio al principio, es que estas cifras elevadas de contaminantes se han estado dando, aunque no hemos llegado al grado de contingencia ni precontingencia. Lo que decía el compañero Buenosto es cierto, o sea, es comprobado, de hecho, científicos de la UNAM han hecho trabajos relacionados con que el grado de contaminación está firmemente vinculado con la industria, y la industria principalmente está en el Estado de México. Tenemos en CAME, son 6 entidades federativas las que la integran y sin embargo únicamente hay 2 o 3 las que están participando en estas medidas que se implementaron últimamente. Sí es importante, como decía Darío, mi compañero, que se le haga extensivo a Mancera estos datos, porque está creando un gran conflicto y un gran problema y una gran problemática en los ciudadanos de la ciudad por el hecho de que se ven limitados a utilizar el transporte, su vehículo particular, y no se les están dando las alternativas porque no hay un transporte público adecuado, uno, suficiente y otro que no contamine. Vemos ahorita, a partir de antier y ayer, que estuvieron los dobles, hoy no circula, que sale uno, efectivamente hay pocos vehículos particulares circulando, pero hay una gran cantidad de trailers, de camiones de carga, de camiones que además vienen circulando sin placas y que están contaminando en alta cantidad. Nada más esto, la cuestión de la reforestación, un factor súper importante, ¿sí? Y sin embargo, estamos planteando la necesidad de que se trasplanten 100,000 unidades, 100,000 árboles, y aquí el programa, el señor Mancera, únicamente va a trasplantar 3,500, o sea, es de risa la cifra que dan. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación, le damos el uso de la palabra al diputado Israel Betanzos, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Muchas gracias, bienvenidos todos los diputados, toda la gente que nos acompaña. Doctor, bienvenido. Solamente para decirle que en el grupo parlamentario del PRI contará con el apoyo, porque aparte reconocemos el trabajo y la labor que ha realizado y creo que es una parte de esta contingencia que tenemos que todos coadyuvar, estar juntos y buscar los mecanismos que realmente nos permita
tanto que estén tranquilos los ciudadanos con las prevenciones y los asambleístas que tenemos por ley ayudar y facilitar las cosas. Cuente con el respaldo, doctor, y crea que el grupo parlamentario encontraremos el mejor mecanismo. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación le damos el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, hasta por 3 minutos. Primero que nada, bienvenido, doctora Agüed, y muchas felicidades. Sabemos que hoy es su cumpleaños. En lo personal, muchas felicidades. Queremos pastel. Bueno, primero que nada, yo creo que habría que ubicarnos porque la comparecencia, pues, es del secretario de Salud, no de la del Medio Ambiente, que ya se va a hacer, por supuesto, es una necesidad. También estará aquí la próxima semana, por si no se han enterado, no les han informado, sus coordinadores de grupos parlamentarios, donde ayer se les informó de la Comisión de Gobierno, que también viene la PAOT, el responsable de la PAOT, que tiene que ver con el tema, pues, qué está pasando con las sanciones hacia el asunto de la industria. Y también a veces pues se habla con la seguridad que da la ignorancia, porque se han dado datos muy importantes. Incluso yo sí me gustaría, y les voy a dar a todos los diputados, sobre todo algunos que hablan con datos erróneos, a veces inventan cifras o estudios científicos, y además se la pasan hablando del reglamento de tránsito, de verdad, con una irresponsabilidad enorme, porque no conocen que el reglamento de tránsito, que se atreven a decir que está generando más contaminación, de verdad es una mentira, hasta asusta de repente las afirmaciones que se hacen tan inconscientes y tan irresponsables. Aquí tengo un documento en mi teléfono, ahorita les voy a pasar, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Dice, es un resumen, informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, y habla de todo esto que está sucediendo en la ciudad, que por cierto es un tema mundial, no nada más de la Ciudad de México, ¿sí? Este informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 dice y explica muy bien por qué el reglamento de tránsito, por qué la necesidad de bajar los índices de velocidad, y lo asocia con salvar vidas y con el tema de salud, y también viene aquí el asunto de la contaminación y todo lo que se ha estado generando. Es del 2015. Aquí está todo bien sustentado y de ahí vienen varios países, incluyendo la Ciudad de México, porque el reglamento de tránsito, se los vamos a dar para que pues nos informemos. Luego, el día de ayer estuvo el CAME, también lástima que hay diputados que no estuvieron o que no les informaron sus diputados de la Comisión de Gobierno, pero nos dejaron muy claro, y además yo lo he revisado también de otros estudios, que de 2 millones de toneladas de precursores de ozono que se generan, un 78% proviene de fuentes móviles. Espero que entendamos lo que es fuentes móviles. Las fuentes móviles aportan 78% de los vehículos que circulan en la zona metropolitana del Valle de México. Incluso ayer nos ilustraba el diputado Guanosta con toda la razón y decía, el 70% de los contaminantes ni siquiera se generan aquí en la Ciudad de México, sino en los estados que son parte de la megalópolis, pero sí nos afecta mayoritariamente aquí a la Ciudad de México porque se vienen los contaminantes para acá. Tampoco todos se generan en la Ciudad de México, aunque nos afectan principalmente en la Ciudad de México. 78% de estas fuentes móviles son de uso particular, de ahí por qué, entre otras medidas, porque también hay que tener claro, y los invito a leer lo que es la fase 1, donde también se hablan medidas en torno a la industria, no nada más es el doble y no circula, hay otras medidas que se están tomando, pero dicen que el 78% son de uso particular, 8% de uso de transporte público y el 14% son vehículos de carga de mercancías. En la fase 1 va a quedar muy claro, o ya está muy claro, que también estos transportes, que entra también el transporte público, incluso ya se habló de que los propios vehículos del gobierno del Distrito Federal, las delegaciones, entran también en la fase 1, y también los vehículos de carga, y sí, se empieza para sancionar a partir de hoy, y ayer se dejó claro en la reunión de Encame. A mí lo que me preocupa es el tinte político que se le está dando al tema, de verdad. Aquí está el doctor Agüed, y yo le agradezco muchísimo la explicación que nos ha dado, porque me preocupa
lo que él dice y nadie le está poniendo atención a ese tema, excepto pues, la Secretaría de Salud, para culminar. La mayoría de los afectados con esta contaminación que hay son los niños menores de 5 años, lo dijo el doctor Agüed, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Claro, todos, ¿no? No nada más ellos. Y entonces, si no le damos un énfasis a lo que en realidad está ocurriendo, que es un problema de salud pública y con la salud no se juega, y nos oponemos al doble y no circula con bloqueos, que por cierto generan más contaminación, y no concientizamos a las vecinas y a los vecinos que a lo que tenemos que ir como una ciudad progresista y de vanguardias a eliminar cada vez más el uso del vehículo. O sea, hay una situación muy grave de verdad de inconsciencia que a veces en un afán de ganar votos o de coyunturas electorales deformamos las cosas. Yo le pido para culminar, doctora Agüed, y 2 preguntas muy rápidas, que si es muy necesario y estamos dispuestos, al menos los diputados de la fracción parlamentaria del PRD y yo creo que también muchos otros grupos parlamentarios, a que hagamos una gran campaña de salud, para que le quede clara a la gente que no es un tema solamente de comodidad, de que quiero circular con mi carro privado, porque sí efectivamente hay que mejorar el transporte público y tampoco decimos que todo esté muy bien, sí se tiene que llegar a esa situación, pero que se genere una gran campaña de salud. Nosotros vamos a apoyar, que sabemos que no deben ser solos, respecto a los daños que genera y de concientización, pues de que dejemos el automóvil, de todo lo que usted, las medidas que ya nos comentó. Y preguntarle a usted qué opina ya en lo particular del doble y no circula. Si usted piensa que efectivamente esto puede coadyuvar a proteger la salud de las personas y a salvar vidas, porque finalmente, como un tema de salud pública, pues creo que así se tiene que asumir esta contingencia y así se debe de tratar. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, diputada. A continuación le damos el uso de la palabra al diputado Raúl Flores. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Bienvenido, secretario. Solamente decir, yo no me imagino al señor secretario Agüed viniendo ante esta soberanía a improvisar un tema. Creo que hay datos, hay precisiones. De los datos que nos vino a presentar ayer la CAME, y si refieren a la universidad, si no la refieren, eso es propio de la CAME y es la base con la que toman una serie de decisiones. Pero aquí el doctor Agüed está poniendo la atención, y eso más allá de las funciones de los escosores políticos, se necesita hacer. Llamar la atención, doctor Agüed, de que necesita el apoyo usted de esta Asamblea Legislativa, del Gobierno del Distrito Federal, de la sociedad, que la mezquindad no se puede instalar en un tema de salud. Yo no sé ustedes, pero quienes tenemos, y yo lo he insistido por Twitter y hasta se permite ironizar, quienes tenemos familiares, gente querida, conocida, en mi caso mi hija misma, con asma, yo no me estaría riendo si ustedes supieran la realidad de quienes vivimos, padres que tenemos hijos con asma. Y por eso soy totalmente empático con lo que ha venido a decir aquí el doctor Agüed, ¿no? Porque sí traslado el tema a lo que se vive hoy en los hogares. Tiene que haber, sí, responsabilidades, pero tampoco es que no se estén tomando las acciones. El solo hecho de estar aquí, lo estamos distrayendo efectivamente de algunas de las ocupaciones que debe tener, pero también es importante porque nosotros debemos saber cuáles son las medidas que se van a tomar e informarlo a la ciudadanía. Yo les digo, compañeras y compañeros, con mucha responsabilidad, sin juegos políticos, sin jugarretas, estamos hablando de la salud de las personas y en ese sentido, doctora Agüed, efectivamente, como lo han dicho mis compañeros diputados, díganos, por favor, qué se necesita, qué necesitamos emprender para sumarnos a esta cruzada por la salud de las personas. Quien haya tomado las decisiones en su momento, bueno, que las asuma. El hoy no circula existe desde hace una muy buena cantidad de años, ¿no? Y gobernantes pasaron y no lo tocaron. En este sentido, sí decirle que se están asumiendo los costos, lo sé, pero también asumamos las responsabilidades todas y todos, y cuenta con nosotros, doctora Agüed,
para lo que haya que intervenir en favor de la salud de las personas. Gracias. Muchas gracias, diputado Raúl Flores, y cedemos el micrófono al doctor Agüed para sus comentarios y respuestas a las preguntas de los diputados. Muchas gracias. Bueno, primero he escuchado con mucha atención y también mucho respeto todas las posiciones. Y bueno, hay algunas cosas que sí quisiera aclarar. Primero, pues para todos es conocido que tenemos un problema de cambio climático, que hemos adelgazado la capa de ozono, que países han contaminado más y han hecho este efecto, ahora las inundaciones, los huracanes, en fin, muchas cosas que hemos alterado la naturaleza, ahí está. Les comentaba, en estos últimos días hemos percibido temperaturas arriba de 30 grados. El otro día iba en el coche y marcaba 34 grados centígrados. Y la verdad, pues la Ciudad de México no había alcanzado estas temperaturas y además de manera prácticamente diaria. Por supuesto que hay que tomar medidas, yo creo que se están tomando. Este tema del no circula tiene más de 20 años y obviamente pues desde entonces hay problemas en ese sentido. Ahora se han agudizado y no es un tema solo de México, de la zona metropolitana y de la Ciudad de México, es un problema. Hace unos días, el fin de semana en Medellín tuvieron que tomar acciones muy severas, en Beijing, en Londres, en fin, en diferentes ciudades y países. No es un tema privativo de nosotros, sino es un tema que ya está teniendo efectos en todo el mundo. Segundo, los precursores, por supuesto, los precursores mayores de la contaminación del ozono y de las partículas son los vehículos como primero en el ozono y en segundo las partículas. Los camiones de carga son los que llevan el primer lugar en el tema de producción de partículas. Por supuesto que con el calor es un precursor con los gases de los vehículos que genera más ozono. La mezcla, por supuesto que tiene un componente y aumenta el tema del ozono. Segundo, por supuesto, este tema de la CAME, esta comisión metropolitana o de la megalópolis, que con 5 entidades pues se tomaron decisiones. No fue solo una decisión del gobierno de la Ciudad de México, no solo de Miguel Ángel Mancera, sino de otros gobernadores y la comisión que preside este tema de la CAME. De tal manera que, pues sí, es un tema que había que entrarle y yo creo que se está haciendo con una gran responsabilidad porque pues se está trabajando en el sentido de prevenir el tema de los enfermos y de las muertes. El tema, sin lugar a dudas, es un tema multifactorial. No solo hay una fuente, hay muchas fuentes, como ustedes lo acaban de decir, y que obviamente se tiene que trabajar en ese sentido, en muchas cosas, en muchas acciones. Por supuesto, de 5,5 millones de vehículos en la ciudad circulando todo el día, 2,5 millones son de la ciudad y 3 son de otras entidades del país. O sea, el problema no es solo de la Ciudad de México, entonces tenemos que ver esta situación. Por supuesto, el costo a la salud se incrementa y no solo el costo, sino los años de vida productiva de las personas. Y esto es lo más grave y lo más costoso. Y por supuesto, el que haya gente que vaya teniendo problemas crónicos severos. ¿Qué pasa con la contaminación? No es como por ejemplo en el tema de la influenza, que también vine a platicarles aquí. Hoy me contagio de influenza y mañana me enfermo y tengo fiebre, etcétera. En la contaminación, en las personas sanas tiene efectos, ya lo dije, pero en las personas enfermos crónicos, como el familiar de Raúl, tiene asma y desarrolla crisis asmáticas, y las gentes que tienen problemas cardíacos pueden desarrollar problemas cardíacos, incluso infartos, incluso la muerte. En el caso de problemas de cáncer, claro que todo esto va haciendo que haya más casos de problemas de cáncer. En fin, la presión arterial igual se dispara con los contaminantes. Ahí les presenté un estudio del Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en nuestros módulos de los centros de salud, de los hospitales, estamos dando información. Las personas que tienen enfermedades crónicas como estas que acabo de mencionar, están siendo atendidas en el médico en tu casa y también en los hospitales y centros de salud. Por supuesto, agradezco a esta asamblea y claro, les vamos a dar materiales para que nos ayuden a difundir cuál es la exposición, cuál es el sentido y cuál es la protección. Por supuesto,
las 22,000 muertes que habla la COFEPRIS y las 1,200 que menciona el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública son a través de un modelo o de un modelaje matemático que es real. No hay un certificado de defunción que diga murió por la contaminación. No, la contaminación es parte que detona una serie de enfermedades y que pueden llevar a la muerte. Pero el modelaje matemático es preciso y puede señalarse que sí es atribuible al tema de la contaminación. Recordemos que para la muerte dicen, murió de un paro cardíaco, claro, pues todos van a morir de un paro cardíaco, pero ¿qué fue lo que atrás venía desarrollando en ese sentido? Por supuesto, hay que hacer acciones y muchas de diferente índole, por supuesto se requieren recursos, hay que buscar esos recursos para muchas cosas. El jefe de gobierno ha cambiado camiones de basura, se han abierto 2 líneas de Metrobús, en fin, se está haciendo un esfuerzo con el recurso que se tiene y se está trabajando. Sin embargo, yo creo que estas políticas tienen que ser de corto, mediano y largo plazo. Y el gobierno que venga después tendrá que seguir trabajando en eso y el que venga igual. Yo creo que son medidas y son acciones que hay que seguir hacia un rumbo y que se siga apostando hacia esa situación. Por supuesto, hay que entrarle a las campañas, vamos a seguir informando a la población sobre los riesgos de la contaminación y lo que a cada uno nos toca. Es un tema que todos nos tenemos que sumar. Yo sé que estas medidas del Hoy No Circula son muy dolorosas, son muy difíciles, pero yo creo que los que estamos como responsables de cuidar a las personas tenemos que poner encima de cualquier cosa la salud y privilegiar la salud y la vida de la gente. Así lo hicimos en la influenza. No es lo mismo, pero sí equivale a que tuvimos que tomar decisiones muy serias y cerrar la ciudad. ¿Para qué? Para proteger la salud y la vida de la gente. Hoy estamos en una situación donde hay que tomar decisiones privilegiando la salud y la vida de la gente. Yo creo que eso es lo más importante y que vamos a seguir pegándole todo el día a nuestro trabajo, haciendo lo mejor que podamos y por supuesto sumando voluntades a la Organización Panamericana de la Salud, a la UNAM, a los institutos nacionales, en fin, a las fundaciones, organizaciones, asociaciones, Fundación Interamericana del Corazón. Tenemos que seguir trabajando en un tema que es muy complejo y que no se va a acabar de un día para otro y que además, debido a la concentración de población, pues tenemos estos problemas, de tal manera que hay que entrarle, como dicen, al toro con todo y por supuesto cada quien hacer lo que podamos y contribuir, aunque sea con un granito de arena, pero hacerlo en beneficio de la salud de nuestra gente. Proteger a los niños, proteger a las embarazadas, proteger a los adultos mayores. No hay otro bien más sagrado que proteger la salud y la vida de la gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Agüed, por sus comentarios. Y por último, estaríamos dando la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno, al diputado Leonel Luna. Muchas gracias nuevamente, doctor Agüed. Muchas gracias por su intervención, muchas gracias por participar en esta mesa de trabajo. Hemos dicho en repetidas ocasiones que este tema es un tema eminentemente técnico, es un tema que debe realizarse y revisarse con un diagnóstico preciso, que se deben de concentrar una serie de elementos para poder definir las acciones, los programas a realizarse. Y tampoco es un tema novedoso, es un asunto que viene de muchos años. Las primeras acciones referentes a la contaminación en la ciudad y en el Valle de México se generaron desde la década de los 70s y de manera permanente la ciudad ha ido generando, incorporando normas, ha ido generando programas, ha ido generando acciones. Una de ellas pues es justamente el Hoy No Circula, que inicia justamente en la década de los 80s. Y es un asunto también que compete a todos, es un asunto donde debe existir la corresponsabilidad del gobierno federal, del gobierno local y de los gobiernos estatales que conforman justamente la Comisión Ambiental de la megalópolis. Y también, por supuesto, es un asunto, un problema donde también se requiere de la responsabilidad de los legisladores, tanto locales como federales. Y un problema también donde debe participar activamente los habitantes de esta Ciudad de México. El día de ayer tuvimos una reunión productiva. El día de ayer pudimos conocer
a detalle por parte de la Comisión Ambiental Metropolitana, de la Megalópolis, perdón, y también por supuesto de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Pudimos conocer a detalle cuáles son los efectos, cuáles son las causas, cuáles son los factores que han generado justamente estos niveles altos de ozono o que estemos en estos picos de ozono. Y es un asunto multifactorial que no solamente tiene que ver con los vehículos, tiene que ver con la industria, se ha dicho aquí, tiene que ver con las emisiones incluso en los propios hogares, tiene que ver con las condiciones atmosféricas por la temporada de calor, la ausencia de vientos, entre otras cosas más. Y en ese sentido, es un asunto que, además, hay una coincidencia con el gobierno de la ciudad y con el gobierno federal, es un asunto que se tiene que atender no solamente de manera emergente, como está sucediendo en este momento con el modelo de Hoy No Circula, sino que también, por supuesto, tiene que atenderse a corto, mediano y largo plazo, generando una serie de acciones, insisto, de manera conjuntas. No podemos generar una opinión de manera subjetiva, no podemos generar una opinión o un comentario si antes no tenemos todos los elementos técnicos. Y esta comisión de gobierno, este órgano legislativo es justamente lo que está haciendo, reuniendo todos los elementos técnicos para tener la capacidad para generar propuestas que justamente sean eficientes, sean efectivas y atiendan el problema, insisto, de manera conjunta con el gobierno de la ciudad. Y en este sentido, partiendo de los datos que nos ha entregado la propia Comisión Ambiental de la Megalópolis, de los datos que usted justamente nos presenta en esta reunión de trabajo, hay una serie de propuestas que queremos compartir con usted. Una tiene que ver justamente con que el gobierno de la ciudad o el gobierno federal debe compartir facultades de verificación en algunos temas y ámbitos que actualmente no son competencia del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, la verificación de estaciones de gas LP, la verificación de las emisiones en las estaciones distribuidoras de gasolina en la Ciudad de México y en el Valle de México, la verificación a la industria, la verificación al transporte de carga federal que entra diariamente a la Ciudad de México y que es una responsabilidad de manera directa y una facultad del gobierno federal. La verificación al transporte público de pasajeros, la verificación a todos los sistemas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica y distribuidoras de otro tipo de energía que están asentadas en la propia ciudad. Ayer comentábamos con el subsecretario Lassi que es necesario actualizar la normatividad. La misma Secretaría del Medio Ambiente Federal aceptó el día de ayer que se ha relajado justamente la norma y que algunas normas deben de actualizarse en términos de la realidad, no solamente de la ciudad, sino del Valle de México y de otras zonas también metropolitanas del país. La reubicación de la industria, sobre todo de la industria contaminante, ubicada en el Valle de México. Desde la Asamblea Legislativa estamos justamente solicitando a las instancias federales y a los gobiernos, por supuesto, del Estado de México, que esta industria debe de reubicarse. Ayer el mismo subsecretario Lassi nos decía que pues también afecta mucho a la Ciudad de México los contaminantes que vienen del Valle de Toluca, que vienen de la parte del Valle y la zona de Pachuca, por ejemplo, ¿no? Que llegan justamente a la Ciudad de México, o la parte de Chalco, Ecatepec y Tlalnepantla. Consideramos que esa industria debe de ya reubicarse. Revisar también, y hay que decirlo, la industria, sobre todo la concretera que se encuentra en la Ciudad de México, que también es importante reubicarla. Hay muchas concreteras aún que procesan concreto en delegaciones como Gustavo Amadero, Álvaro Obregón e Iztapalapa. El que podamos también atender temas en los hogares. Ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos daba datos que realmente son preocupantes en el sentido que el 38% de los contaminantes también se produce desde los hogares. Y esto por el uso de gas LP, por las fugas de gas LP, que también son contaminantes,
En este sentido, vamos a solicitar a la Secretaría de Protección Civil que generemos un programa integral, un programa masivo, para que conjuntamente con los habitantes de esta ciudad, pues se puedan revisar desde los hogares las instalaciones de gas LP que tenemos y que también podamos generar una migración del uso de gas LP al gas natural, pero sobre todo el que vayamos sustituyendo las estufas de gas LP por estufas eléctricas y los calentadores de gas LP por calentadores solares, generando incentivos y también por supuesto haciendo reformas a la propia legislación, sobre todo a la Ley de Desarrollo Urbano y a los reglamentos de construcción. De manera formal, este órgano legislativo va a solicitar al gobierno de la ciudad el cierre de la planta de asfalto. Nos parece que la planta de asfalto ya cumplió con su cometido, también por supuesto representa un punto de contaminación y debe estar ya fuera de la Ciudad de México. Ya el jefe de gobierno ha comentado sobre este asunto en particular y las y los diputados de este órgano legislativo estaremos solicitando el cierre justamente de la planta de asfalto. Estaremos exhortando también a los gobiernos delegacionales y a la Dirección General de Servicios Urbanos que de manera paulatina, porque además entendemos que es un asunto de recursos, se vaya sustituyendo el bacheo con mezcla asfáltica por bacheo con pavimento en frío. Esto también, sin lugar a dudas, generará un beneficio en términos ambientales. La contaminación no solamente es un tema de la industria, de los vehículos, tenemos que atender de manera integral todos los factores, todos los puntos de emisión de contaminantes en la ciudad. Escuchamos con atención también, señor secretario, lo que viene realizando la Secretaría de Salud, nos parece muy importante. Por la trascendencia del tema, por lo que implica vivir, habitar una de las regiones más contaminadas del país y del planeta, y porque también, por supuesto, entendemos la importancia que es tener diagnósticos precisos, claros, para atender el problema. Queremos comentarle, señor secretario, que haremos una solicitud formal al secretario de Finanzas para que asigne recursos para estudios e investigaciones por parte de la Universidad de Harvard y de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios e investigaciones sobre la afectación de los contaminantes en la salud de los habitantes de esta ciudad. Me parece que es un tema en el cual tenemos que tener datos técnicos y precisos, no solamente apreciaciones que de pronto no se asienten en hechos reales y determinantes. Y también, por supuesto, estaremos solicitando, porque tenemos que atender el problema de manera integral, estaremos solicitando al secretario de Finanzas el que se consideren recursos de los remanentes de las economías del ejercicio fiscal 2015 y del 2016, recursos para poder generar, para poder construir un observatorio epidemiológico para la atención de padecimientos respiratorios provocados por la propia contaminación, que ha sido una propuesta de la propia Secretaría de Salud y me parece que es muy importante el que ya contemos con este centro. Me parece que con estos dos elementos estaremos desde el ámbito de nuestras facultades y competencias coadyuvando con la Secretaría de Salud en un tema muy importante que es justamente el atender, pero también por supuesto tener un diagnóstico claro y preciso de los efectos de la contaminación de los habitantes de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, con los datos que usted nos presenta el día de hoy en esta reunión de trabajo, nos queda muy claro que el problema de la contaminación no es un tema menor. El problema de la contaminación afecta severa y gravemente la salud de los habitantes de la Ciudad de México y también, por supuesto, del Valle de México. Nos queda muy claro que el hoy no circula, no es una medida de la Comisión Ambiental Metropolitana, de los gobiernos que lo integran, no es una medida que venga de una ocurrencia. No entendería, y lo decía claro el diputado Raúl Flores, que este tipo de medidas no se hacen para molestar a nadie. Este tipo de medidas se toman porque ya hay
una crisis, ya hay una emergencia, llamémosle así, donde es necesario aplicar ese tipo de medidas. Quien lo entienda de otra manera, pues la verdad es que está absolutamente equivocado. Y nuestra labor, nuestra responsabilidad como legisladores, pues es informar a los habitantes de esta ciudad que se tienen que aplicar este tipo de medidas porque estamos en una situación severa y que puede afectar gravemente la salud de los habitantes de la ciudad. Yo usted bien lo comentaba, los problemas que genera en personas que tienen padecimientos asmáticos, los problemas que genera en personas que tienen problemas o afectaciones cardiovasculares, los problemas que genera y las afectaciones a las niñas y a los niños. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, comunicar para que entendamos con mucha claridad los habitantes de esta ciudad, y es responsabilidad de los legisladores el que pues tendremos que sacrificar un día y no sacar nuestro automóvil, el que tenemos que buscar pues justamente utilizar el transporte público, compartir nuestro auto, el que revisemos las instalaciones de gas para justamente verificar que no tengamos fugas, el que tengamos una corresponsabilidad no solamente entre gobierno, legislativo, instituciones privadas, organizaciones ciudadanas, sino en general los habitantes de esta ciudad. Insistimos, y lo hacemos nuevamente, en la necesidad de contar con recursos federales para fortalecer, incrementar el transporte público en la ciudad. Quienes hemos estado al frente de una instancia de gobierno, entendemos con mucha claridad que no es un asunto solamente de voluntades, es un asunto de recursos. De pronto, quienes no han estado al frente de una responsabilidad, lo cierto es que de manera simplista se puede criticar, pero lo cierto es que se requieren recursos. Y en ese sentido, nuevamente nuestra solicitud al gobierno federal para que comparte esta responsabilidad y asigne recursos al gobierno de la ciudad para poder incrementar el transporte público en la misma. Alguien me decía hace unos días que por qué la Ciudad de México no tenía la infraestructura de transporte público de París o de Nueva York. Pues lo cierto es que hay una gran diferencia porque no contamos con los recursos, con los ingresos fiscales que tiene París o Nueva York y con los recursos con los que cuentan estas ciudades. Entonces, en términos estrictos, es un tema de recursos. En lo que nosotros podamos apoyar, señor secretario, cuente con ello. Felicitamos y reconocemos la labor al frente de la Secretaría de Salud. Hemos sido testigos de la responsabilidad y hemos sido testigos de su vocación de servicio. Y nuevamente queremos ratificar el compromiso de este órgano legislativo con la instancia que justamente atiende una de las prioridades mayores de un gobierno, que es la salud pública. Muchas gracias, señor secretario, y muchas felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.